Ojo, España. Tenemos al SEO gordo con Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. ¿Os acordáis de ellos? De Kara Sevda. La pareja que nos conquistó a todos con su química explosiva. Pues mirad, lo que os voy a contar hoy os va a volar la cabeza. Porque no es solo una historia de amor de novela turca, no. Esto tiene miga, tiene drama, y sobre todo tiene un montón de preguntas en el aire. Muchos creen que su relación es perfecta, de cuento de hadas. Y sí, en redes sociales se ven súper enamorados, ¿verdad? Fotos juntos viajando, sonrisas perfectas. Parece que todo va sobre ruedas. Pero, ¿y si os digo que la realidad podría ser un poco más complicada? Para ser honestos, yo a veces me pregunto si tanta perfección es real. Porque seamos sinceros, en la vida de nadie todo es color de rosa todo el tiempo. Y cuando eres una pareja tan mediática como ellos, la presión es brutal. Lo que yo creo que está pasando es que ambos son súper profesionales, y saben vender muy bien su imagen. Y eso es genial, nadie les quita mérito. Pero, ¿a qué punto es esa imagen lo que realmente viven a diario? Muchos dicen que su relación se basa más en la conveniencia y en mantener la fama que en un amor de verdad. Y mirad, no me extraña que haya gente que piense así. Recordemos que llevan juntos un montón de años, desde que se conocieron en la serie que los lanzó a la fama mundial. Y eso en Hollywood y en la industria turca es casi una eternidad. Han pasado por mucho, seguro. Altibajos, presiones de los fans, rumores constantes. Debe ser agotador. Y hablemos de sus carreras, porque están que no paran. Burak con sus proyectos en Turquía y ahora internacionalmente se está comiendo el mundo. Y Neslihan igual, también haciendo cosas, pero quizás un poco más discreta. Y cuando uno está en la cima, y el otro también, pero con focos diferentes, ¿cómo se mantiene el equilibrio? Muchos apuntan a que últimamente se les ve menos juntos en público, o que las interacciones en redes son un poco más forzadas. Para ser honestos, yo también lo he notado. Antes era una cascada de te amo y mi vida, y ahora parece que hay un poco más de control, ¿no creéis? Como si estuvieran midiendo cada palabra, cada foto. Lo que yo sospecho es que están en un momento de sus vidas donde quizás la pasión inicial ha dado paso a una complicidad más madura. O quién sabe, a lo mejor están navegando una crisis que nosotros, desde fuera, ni nos imaginamos. Es normal, ¿eh? Hasta las parejas perfectas tienen sus momentos. Pero el salseo aquí es, ¿están ellos aguantando la presión mediática, o es la presión mediática la que les está haciendo mostrar una cara que no es la suya? Porque a mí me da la sensación de que a veces, los fans somos demasiado exigentes. Queremos ver el amor perfecto, y si no lo vemos nos decepcionamos. Pensad en esto, si realmente estuvieran mal, ¿lo harían público? Nunca. Sería un bombazo para su imagen. Así que lo más probable es que estén haciendo todo lo posible por mantener la fachada. Y eso, en el fondo, también es un acto de amor, ¿no? El amor por su relación, por su carrera, por su público. Lo que sí me intriga es cuando las cámaras se apagan, cuando el mundo deja de mirar, ¿qué pasa? ¿Siguen siendo Burak y Neslihan, los enamorados de Kara Sevda, o se convierten en dos personas con sus propias vidas, sus propios retos, y a lo mejor, sus propias dudas? Yo creo que su historia enamora porque nos da esperanza. Nos muestra que incluso en el mundo del glamour y la fama, puede haber un amor real y duradero. Pero también nos enseña que nada es perfecto, y que las relaciones requieren trabajo, sacrificio y sobre todo, muchísima paciencia. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, que sé que os encanta dar vuestra opinión. ¿Creéis que la historia de Burak y Neslihan sigue siendo el cuento de hadas que nos vendieron, o sospecháis que hay algo más detrás de las sonrisas perfectas?